¿Cuáles son los derechos de los abuelos? Pues mira, Mariló, en el año 2003 se modificó el Código Civil y en los artículos 90 y siguientes lo que ha hecho precisamente ha sido establecer el derecho de visitas de los abuelos respecto a los nietos, tanto en los casos en los que los padres estén de acuerdo como en el caso en los que el padre estén en desacuerdo con este régimen de visitas. Es decir, los abuelos pueden personarse en un procedimiento civil y pedir que se le otorguen visitas cuando, por ejemplo, su hijo o su nuera les niegan sin ninguna justificación el contacto con los nietos. También en los casos en los que existe una retirada de custodia de los menores por parte de la Junta de Andalucía porque existen malos tratos o lo que sea, los abuelos pueden pedir visitas con carácter independiente a su hijo o a su nuera. Y uno de los casos que se da con más frecuencia es en el caso en el que fallece el hijo o la hija y la otra parte se niega a que tengan contacto con los nietos. En estos casos también se les otorgan visitas a los abuelos con carácter independiente. Esos son los casos. María Jesús, hemos visto como una persona mayor, como Catalina, que perfectamente puede ser joven. Para ser abuelo no hay que tener una determinada edad. Vemos también abuelos muy jóvenes, pero que se encuentran con la misma problemática. Pero en el caso de Catalina, llevaba 5 meses sin ver a su nieta. Es una situación difícil. ¿Cómo se les apoya, María Jesús, a estas personas? Pues mira, con mucho cariño lo primero y segundo, comprendiendo y dándole pistas para que puedan valerse. Hay veces que tú dices 5 meses, yo conozco quien lleva 8 meses ya y están sin verlo y entonces para ellos es muy importante porque si una niña tiene 3 años y deja de verla 8 meses, casi se le olvida. Entonces, para un abuelo, yo incluso hay veces que te digo que es más fuerte que para el padre, porque normalmente son cuando hay casos de separación en que la madre tiene a la niña y el padre el que se queda sin ver. Entonces, pues mira, apoyándolo, hablando con el colegio, tratando de que siga los cauces legales que hay, como decía ella, que pueden verse, que por lo que puedan verlo, pero es muy difícil, muy difícil. Cuando es padre, el que no puede ver a los hijos, es muy difícil en tanto en cuando esto se hace, el camino que hay que andar, ¿no? El camino que hay que andar tiene muchas pegas en contra. Y es un largo recorrido y a veces un camino lleno de espinas. Bueno, Gloria... Precisamente el caso en el que la ley instituye el derecho de los abuelos para ejercer el régimen de visitas con carácter independiente al de los padres. Es decir, no en un caso de separación o divorcio, sino en el caso en el que los padres están muy bien juntos, pero lo que hacen es, por venganzas, por problemas y por motivos no justificados, negarle el contacto a la abuela con los nietos. Donde normalmente los niños no tienen absolutamente nada que ver con la historia. Porque ya digo, la modificación de la ley lo que hizo fue instaurar este derecho al entender que la relación de los nietos con los abuelos es necesaria para los menores. Es decir, no solamente para los abuelos, sino también para los niños porque les ayuda a crecer en felicidad e integralmente como personas. Entonces, en favor de los menores se da el derecho de visitar a los abuelos. Muy bien, Gloria, pues ya lo saben. saben. Lo que es acudir a un abogado, ya sea si no tienen medio, a uno de oficio, para que interponga el procedimiento. En el momento que los abuelos tengan establecidas unas visitas por sentencia judicial, entonces cuando no hay quien le quita a los niños. Lo que no pueden es aguantarse a los chantajes emocionales y de otro tipo a los que algunas veces se enfrentan por parte incluso de su propio hijo o su propia hija, diciéndole pues te niego el derecho de visita. Porque ya decimos, esto no solamente perjudica a los abuelos, es que a los primeros que perjudica a los niños. Y por eso es por lo que los jueces están dando este derecho de visita en favor de los abuelos. Que no se paren, que vayan y que acudan y que pidan sus derechos, que para eso se los tiene reconocida la ley. Muy bien, Entonces, en este caso es precisamente los casos en los que la ley otorga visita a los abuelos, es los casos en los que los padres, estando juntos, niegan el derecho de visita a los abuelos. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor les viene a Mari Carmen. Mari Carmen, preste atención. ¿Hay alguna forma de mediación, y se lo pregunto a María Jesús, antes de dar ese paso legal, ese paso a poner una denuncia a tu hijo, ¿hay alguna asociación que medie entre ambas familias? Pues normalmente la asociación es lo que tratamos de hacer, es decir, ayudar a esa abuela que sepa enfrentarse al problema, porque no es problema de abuelo-nieto, es problema suegra-nuera, que es distinto. Entonces, cuando ve que hay una cierta mediación y que la gente se enteran de ese problema, que ese problema ha trascendido de la familia, normalmente echan un poco marcha atrás. Pero nunca el abuelo, por mucho que diga la ley, va a poner una denuncia al hijo o a la hija o a la nuera para ver a los nietos. Que no es una denuncia, es una demanda. Una no demanda. Es penal, es civil. Una demanda, lo que quiera, no se va a poner un juicio. Eso es muy gordo para un abuelo. Eso es muy gordo para un abuelo. Entonces, por eso aguanta y aguanta y aguanta a ver si consigue de alguna forma. La única mediación es que lo dé a conocer.
que mientras más gente conozcan el problema, que puedan ayudarle, tampoco que vaya por todo el vecindario contándolo, pero a personas que saben que pueden mediar, hacerlo. Y hay instituciones que ayudan. Pues Mari Carmen, a ver si encuentran alguna institución que pueda mediar incluso para que se pueda solucionar su problema, que sabemos que es duro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de los abuelos que dedican demasiado tiempo a sus nietos. Vamos ahora al extremo opuesto, a la otra cara de la moneda, como podríamos decir, porque aquí lo queremos desglosar y lo queremos ver todo. 1 de cada 4 abuelos andaluces, 1 de cada 4 cuida a sus nietos. ¿Qué me tiene que decir María Jesús? ¿Abusamos un poco o un mucho? Vamos a ver, vamos a lo mismo. Abuelo-nieto, ese es un tándem que siempre funciona. Es decir, que por ahí no hay problema. El abuelo puede estar reventado, pero sigue teniendo ganas de estar con el niño. Y malo, o mala, o malo, enfermo, o mala. enferma. Y se hace el bueno cuando aparece el nieto. Y si no tiene fuerza, la saca de flaqueza. El problema no es ese. El problema es que los hijos tienen que medir lo que le piden a los padres. Antes era muy fácil decir, mamá, tú tienes algo que hacer. Oye, todos hemos recurrido a los padres a la hora de criar niños y todos lo hemos criado. Y papá, mamá, ¿tú tienes algo que hacer? Si no tienes que hacer, te lo llevo. O mamá, ¿por qué no recoges del colegio? ¿Tú a esa hora que tienes? Me parece muy bien. Pero que las horas de trabajo de los hijos coincidan con las horas de trabajo de los abuelos, porque tienen que estar criando, pero criando te hablo de meses. Criando literalmente, además. Criando desde Es verdad. toda la vida, desde por la mañana hasta por la tarde, eso me parece Es una así, burrada. es así. Una Carmen burrada. de Que la ley Sevilla. especialmente protege a los abuelos en los casos en los que han perdido a su hija o a su hijo, que es lo que le ha pasado a usted, que ha perdido a su hija. Entonces, la ley le otorga a usted el derecho de visita sobre su nieta de 13 años. Pídalo usted legalmente, no tiene usted que denunciar a su yerno, es una demanda civil, por tanto no una denuncia. ¿Dónde tiene que acudir, Y lo que Elena? tiene, si no ¿Cuál tiene es el medios, primer paso? claro, que acuda al turno de oficio a solicitar un abogado y un procurador del turno de oficio, pero ya digo que el procedimiento es rápido, no es un procedimiento complejo y además lo tiene que hacer por ella y lo tiene que hacer por esa niña, porque lo que tiene que estar pasando esa niña de 13 años Sin su madre, sin su sin abuela su que la ha madre, criado. sin su abuela que la ha criado, es decir, por su nieta que lo haga y también por ella, porque verdaderamente ya digo que la ley le da ese derecho. Carmen, Procedimiento pues civil, ya no es una denuncia penal, no es de comisaría. Tiene que nombrar abogado y procurador si no tiene medios del turno de oficio para que le lleve el procedimiento. No es un procedimiento en el que nadie vaya a ir a la cárcel y en el que uno tenga que asustarse por ponerlo. Es un procedimiento en el que simplemente se le van a dar visitas respecto a los nietos. Y eso se hace por uno y se hace por los nietos porque para los nietos es fundamental el contacto con los abuelos. Es que se hace por los niños. Bueno, pues muchísimas llamadas en este espacio. No me extrañaría nada que tengamos que volver a retomar este tema otro día.